Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes iniciando la semana llenos de información, con invitados especiales, mucho que comentar. Huemanzin, Rafa, por allá, hola, Laura Regis, en interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, muy necesarias, parece que pasaron 30,000 años, pero ya estamos aquí Renovado. de regreso. No sé si tengan otras cifras, pero... Ahorita lo pierdes, ahorita lo pierdes, todo eso se te va a ir de volada. De volada, no, qué gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. Además, en este lunes de reporteros que tenemos un hashtag, una encuesta para que participen a propósito de la discriminación en México. Participen, busquen en las cuentas en las redes sociales, en la de Víctor Gaspar, en las de Noticias 22 y compartan sus Con el experiencias. hashtag Noticias 22 ahí van a encontrar la mayor parte de la información. Hashtag racismo, hashtag discriminación. Participen y antes de irnos a la información, estrenamos mural esta semana con uno de los grandes ceramistas que además va a estar aquí en nuestro programa el día de mañana, Gustavo Pérez. Ahí vamos a ver algunas de las imágenes que está presentando además en una muestra pues que da cuenta de su trayectoria artística. Miren nada más la diversidad de técnicas que utiliza, cortados, ensamblados, también una especie de pliegues, dobleces. Utiliza el torno como le da la gana, literalmente. Así es, son obras maravillosas. Les recomendamos también, si están interesados en más información de la obra de este artista, hay un número que le dedica la revista Artes de México a su cerámica. De verdad es maravilloso. Ya el día de mañana tendremos mucho más detalles en conversación directa con Gustavo Pérez. Y arrancamos con algo que ya anticipábamos el viernes, los 80 años del maestro Jaime Labastida, a quien de nueva cuenta enviamos un fuerte abrazo y fue merecedor de un homenaje. Güeman, tú estuviste ahí. Así es, fue en el Palacio de Bellas Artes, estuvieron sus amigos, los miembros de la Academia, porque este homenaje que vamos a ver a continuación fue celebrado por la Academia Mexicana de la Lengua. Este domingo pasado, la Academia Mexicana de la Lengua celebró los 80 años de uno de sus integrantes, el poeta, editor y ensayista Jaime Labastida, con una sesión abierta en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La mesa estuvo integrada por el poeta Jorge Ruiz Dueñas, el escritor y editor Felipe Garrido y el escritor, investigador y editor Adolfo Castañón, en sesión presidida por Gonzalo Celorio. Todos integrantes de la Academia Mexicana de la Lengua. Los participantes coincidieron que Jaime Labastida es un hombre activo con características renacentistas. Es un hombre cosmos, un ser humano en el cual conviven la poesía, la filosofía, la historia, la impresa, las ciencias, que es un hombre de pensamiento y es un hombre de acción. También esa devoción que tiene hacia la ciencia. Es un filósofo, es un escritor, pero que aprecia enormemente el conocimiento, no se distancia con el lenguaje mágico del mundo del conocimiento. No sé si esto esté relacionado con el hecho de ser un editor de una editorial muy relevante, muy conocida, tanto en América como en España, pero ciertamente esto no es común. Para Adolfo Castañón, que durante el homenaje compartió una entrevista en video que tuvo hace algunos años con Jaime Labastida, donde cuenta parte de sus orígenes y su vocación, Labastida forma parte de una generación de escritores y pensadores mexicanos preocupados por la palabra y la historia. En ese sentido, no es una casualidad que Jaime Labastida se haya interesado por una figura tan eminente y al mismo tiempo tan secreta como es el científico Alejandro de Humboldt, del cual ha sido él editor. Y bueno, yo estoy también consciente de que Jaime Labastida ha sido director de la Academia Mexicana de la Lengua y ha sido director del Siglo XXI. Editores en Siglo XXI es el heredero de Arnaldo Orfila y en la Academia Mexicana de la Lengua pues es el heredero de José G. Moreno de Alba, de don José Luis Martínez. Castañón afirma que Labastida es un hombre de palabra y Jorge Ruiz Dueñas señala las diversas etapas por las que ha pasado su poesía. El problema de la finitud y evidentemente la incertidumbre del hombre en un mundo cambiante, constante. Y él trata estas preocupaciones de una forma unitaria, se ha adentrado a partir de su segunda mitad
de la obra poética a un poema de largo aliento, a un poema secuencial, y ha retomado lo que grandes poetas como Eugenio Montale, el poeta en prosa. Bueno, como les decíamos, estaban sus compañeros, miembros de la academia, pero también muchos amigos, para celebrar a Jaime Labastida, uno de los intelectuales de nuestro tiempo, también muy importantes. Decía Adolfo Castañón que uno de sus intereses grandes es la obra de Alexander von Humboldt. Es uno de los grandes conocedores de la obra de este pruso que recorrió nuestro país a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, en este año se hace como celebramos el aniversario de Alexander von Humboldt, y Jaime Labastida, ya estamos ahí en contacto con él para poder hacer algunas cosas interesantes en torno a este científico alemán. Y a propósito de este homenaje al doctor Labastida, vamos a rescatar dos momentos de su trayectoria poética y académica. El primero de ellos nos remonta al año 2016, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el doctorado honoris causa. Me hace sentir, hasta podría decirlo de esa manera, excesivamente feliz. Es un reconocimiento que no esperaba. No es broma lo que digo. No soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, sino de la Universidad Nacional. Y sin embargo, es muy satisfactorio que una universidad gemela, hermana de la universidad de la que yo soy egresado, reconozca mi trabajo. Me siento profundamente halagado por ello. Bueno, pues es una labor que abarca muchos ámbitos, como ya lo hemos venido viendo, además que tiene una vida social, familiar, incluso deportiva, porque le encanta el golf, muy activa. Fíjense que durante cerca de 8 años Jaime Labastida estuvo al frente de la Academia Mexicana de la Lengua. Seguramente ustedes se enteraron por ahí porque tuvo una actividad fuerte en la difusión de las actividades de esta casa, de esta institución. Estas son algunas palabras que nos compartió cuando se hizo el anuncio de su nombramiento en el año pues ya lejano de 2011. La mayor parte de la gente cree en México que nuestra lengua oficial es el español, y por desgracia México carece de lengua oficial. El Acta de Independencia fue redactada en español, nuestra Constitución está redactada en español, nuestras leyes están redactadas en español, nuestros más grandes escritores escriben o ya han escrito en español, y sin embargo no hay lengua oficial en el país. Mire, yo creo que México debe tener, le digo, un papel fundamental en el orbe de la lengua española. Si somos el primer país de hablantes, y si España tiene el Instituto Cervantes, y Portugal tiene el Instituto Camões, y Francia tiene el IFAL, y Alemania tiene el Goethe, ¿por qué México no puede tener el instituto, llamémoslo así, Alfonso Reyes, que puede enseñar la variante mexicana del español en Estados Unidos y en Brasil? Enhorabuena para el maestro Labastida. Y en otros temas, Radio UNAM ha digitalizado y puesto a disposición del público el que fuera el primer programa radiofónico de contenido feminista en México. Veamos de qué se trata. La serie radiofónica Foro de la Mujer, emitida por Radio UNAM entre los años 70 y 80, fue el primer programa de la radio mexicana de contenido feminista. Compuesta por 258 capítulos, fue un espacio que sirvió para recibir denuncias y protestas, donde se habló de las feministas de México y del mundo y dio voz a las mujeres que no habían tenido oportunidad de hacerla valer. Fue un hito en todos sentidos. Foro de la Mujer se convirtió entonces en ese baluarte de la libertad de expresión y de la libertad de las mujeres, que es lo que seguimos todos los días apostando a ello. Fue creada y conducida en su primera etapa por la poeta y catedrática guatemalteca Alaide Fopa, y tras un evento trágico, la conducción pasó a cargo de la periodista e investigadora mexicana Elena Urrutia.
el trabajo espléndido de estas dos mujeres excepcionales, Alaíde Fopa, desaparecida y luego cruelmente asesinada por la dictadura guatemalteca, y Elena Urrutia, que retoma el programa y lo vuelve a hacer. Las dos, Elena académica, gente importantísima, y el programa, insisto, volvía a poner los puntos sobre las IES, a contar cómo la violencia de género era una constante en un país donde no se hablaba sobre ello, donde la igualdad de oportunidades no existía, donde las violencias contra la mujer eran constantes, económicas, políticas, sociales, de todo tipo. Debido a su importancia histórica y cultural, además de su estado de preservación, la serie fue declarada por la UNESCO como Memoria del Mundo. En el marco del 82 aniversario de Radio UNAM, su director, Benito Taibo, acompañado de figuras destacadas en la lucha por los derechos de la mujer, presentó la serie resguardada físicamente y de manera digital por Radio UNAM. Que estuviera al aire fue la autonomía universitaria, uno más de los motivos por los que la autonomía universitaria es tan importante. Sin esa autonomía, este programa hubiera sido impensable. Ni las radios públicas se hubieran atrevido porque dependían todas ellas del Estado, ni la iniciativa privada querría hablar sobre temas que eran complejos y que estaban a flor de piel y eran una llaga social. Y lo siguen siendo, insisto. El programa no ha perdido un ápice de su importancia y sigue siendo exactamente el mismo grito repetido una y otra vez. La serie completa se puede escuchar en radio.unam.mx. Noticias 22, Omar Vera. Hola, la de joyas que hay en estas estaciones que tienen tanta historia, y qué bueno que se conserven estos acervos, porque de pronto uno encuentra ahí testimonios de lo que hemos sido, que nos explican la realidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero hoy es un día muy cargado de información, ¿no, Rafael? Tendremos mucho más que compartir con todos ustedes y también con Memoria Radiofónica, con esta polémica que causó el audio de Frida Kahlo. Sí, que aquí presentamos, pero hay más, ¿eh? Hablamos de esto después de una pausa. Ya, Rafa, creaste la expectativa de que vamos a platicar en este momento. Bueno, fuera que hubiera sido yo el que generó esta expectativa. Aquí en el noticiario. Aquí, por lo menos esta noche. Aquí. La pintora guatemalteca Rina Lazo, discípula de Diego Rivera, que además está considerada como las últimas muralistas de esta generación tan importante, no solo en México, sino en Latinoamérica, afirma de manera categórica que la voz de aquella grabación que se aseguraba era de Frida Kahlo, que presentó la Fonoteca Nacional, pues en efecto no es de la pintora. Vamos a ver qué dice. Bueno, lo que pasa es que Frida era una mujer muy emotiva cuando hablaba. Era muy, bueno, muy alegre, aunque parece mentira, pero así era. Y en ese audio la voz es un poco más controlada, como que todo va más parejito, como se debe hacer, pero ella hubiera hablado de otro modo, sobre todo si se trataba de hablar de Diego Rivera, que tanto amaba. Pues claro que ella hubiera hecho énfasis en lo que estaba leyendo, más vigorosa. Era una mujer con una voz joven, juvenil, porque además siempre fue joven, y bastante modelada. Entonces yo pienso que no es la voz de Frida. Y me confirmó este hecho el que después me pasaron un video de Diego. Y yo dije, ay, bueno, quién sabe si le atiné con Frida, pero al oír a Diego era oírlo hablar, era como yo lo recuerdo. Y entonces confirmé que efectivamente, si la voz de Diego era Diego, como si estuviera ahí parado, ¿por qué la de Frida me sonaba tan extraña? Entonces confirmé que sí tenía razón. Y les pregunté a algunos otros jóvenes, los Fridos, los famosos Fridos, y todos coincidieron conmigo. Bueno, estábamos escuchando a propósito de los Fridos. ¿Quiénes son los Fridos? Tal vez algunas personas no estén familiarizados con eso. Frida Kahlo fue profesora y de
las personas que tomaron clase con ella, hubo algunas pocas que se convirtieron en sus discípulos. No son tampoco demasiados los Fridos. Y a los dos que consultó la maestra Lazo son Guillermo Monroy y Arturo Estrada. Cuando les consultó, oye, no, yo creo que no es la voz de Frida, escúchela. Tanto Guillermo como Arturo dijeron, tienes toda la razón, Rina, no es la voz de Ahora, Frida. nosotros, la verdad es que cuando escuchamos el audio sin conocer la voz de Frida Kahlo, dijimos, bueno, quien lo está presentando, pues es un locutor de la época, con todos los reconocimientos, un periodista de primer orden que difícilmente tendría por qué prestarse a decir algo que no es. Como se encontró ese programa así, uno diría, bueno, hay elementos para pensarlo, sin embargo, bueno, pues ya se generó la polémica y mucho en los medios digitales. Así es, esto tiene que ver, Laura, con el día que se dio a conocer la noticia, porque además la invitación fue asistan a la Fonoteca Nacional para escuchar la grabación de un personaje importante para la cultura nacional. Y al momento de que los medios de comunicación estuvieron presentes, se presentó la grabación. Entonces, nosotros lo presentamos, sí, con cierta emoción. Recuerdo que también ahí mencionamos que hablaba como locutora cuando nosotros lo presentamos aquí. Como si estuviera leyendo muy correctamente el texto. Y se detonó una polémica de manera particular en redes sociales. Entre las personalidades que yo recuerdo haber leído, Rafael Laura, estaba por supuesto la periodista Elvira García, estaba Angélica Belleira, estaba, no estoy muy seguro si también estaba Gustavo Monroy, Alberto Cruz Vázquez. Muchas personas empezaron a reaccionar. Lo que ocurre es lo siguiente, siempre, y esto nos tocó a nosotros aquí en Noticias 22, siempre que se hablaba de Frida, que estamos hablando de un activo económico de la cultura o de quienes estén vinculados a las industrias artísticas y culturales, había algunos especialistas que levantaban la mano para decir, ¿es cierto o no es cierto? Sí. Entre ellos estaba Teresa del Conde. Y Raquel Tibol, por supuesto, que además Raquel Tibol convivió mucho con ella y inmediatamente hubiera podido decir, con esa memoria prodigiosa que siempre tuvo, decir, por supuesto que yo recuerdo la voz. Olivier de Broas era otra persona especializada. Ejemplo, pero bueno, esta Ricardo Pérez Escamilla, el coleccionista ya también fallecido, que había estado vinculado con ellos. Y retomando lo que tú dices, Laura, de Raquel Tibol. Raquel Tibol decía que autora de la biografía de Diego y Frida. Ella decía que la voz de Frida era áspera y ronca. Y a propósito de eso también Rina hace un recuento de cuándo ella llegó, desde cuándo conoce a Frida Kahlo, cómo la conoce y por qué asegura que esa voz que debió haber sido estridente y eufórica no es la de Frida Kahlo. Su manera de pensar era sencilla. Ella siempre pensaba con mucha humildad de lo que ella hacía, de lo que ella podía platicar. Entonces era una gente que, bueno, la conocí durante, no tanto, yo estuve trabajando con Diego Rivera 10 años en sus murales y el día que la conocí fue porque Diego Rivera me dijo, ¿quiere conocer a Frida? Eso fue en 1947, hace añitos. Entonces, por supuesto que ella fue muy cariñosa, muy amable conmigo siempre y tenía yo las puertas abiertas en la Casa Azul y en el estudio. Pues la recuerdo, que era siempre con una voz muy emotiva, siempre estaba emocionada de lo que hablaba, de lo que decía. Bueno, y les comentamos que se está preparando un programa especial por parte de Alejandra Flores, Noticias 22, lo va a lanzar próximamente, en el que tendremos la oportunidad de redescubrir a Rina Lazo en su calidad de pintora, de muralista, de perteneciente a esta generación tan potente que llenó las paredes públicas de imágenes que impactaron a toda una generación. Y bueno, seguimos hablando de imágenes, pero en otro contexto, en movimiento, porque los cineastas del futuro encuentran una ventana para exhibir sus primeros trabajos. Ya inició la muestra fílmica de la recién creada Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, heredera del CUEC. El pasado jueves arrancó en la Cineteca Nacional la 24ª muestra fílmica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Anteriormente, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC. Es la culminación de un periodo de saberes teóricos y prácticos, producto de miradas jóvenes, críticas y desafiantes.
En cuanto a divulgación, digamos que es la parte más importante de la divulgación de la escuela. Y es también justo donde se cierra o se consolida el proceso de producción, ¿no? Los estudiantes, bueno, desde un inicio pues se sientan a escribir, van consolidando los proyectos, producen, postproducen y tal, y llegamos a este momento súper importante donde ellos pueden confrontar sus ejercicios directamente con los públicos, ¿no? Las funciones contarán con la participación de los realizadores para sesiones de preguntas y respuestas. Son 41 miradas distintas, 28 ficciones y 13 documentales, distribuidas en 7 programas. Tenemos ejercicios, pues algunos bastante formales, pero otros también bastante experimentales, bastante contemporáneos, con influencias no solo del cine de México ni del cine hollywoodense, sino tenemos influencias de la estética del cine japonés, por ejemplo, ¿no? Me parece que en ese sentido es una exquisitez la muestra, porque justo nos muestra una mirada muy fresca de crear. La muestra continúa con exhibiciones a partir de las 19 horas en la Sala 9 de la Cineteca Nacional hasta el jueves 20 de junio y hasta el mes de diciembre en diversas sedes de la Ciudad de México, el interior de la República y el extranjero. Entre las cosas a destacar, el programa 7 está compuesto por un cineminuto que se llama Me Gusta Matar y por una tesis fílmica, es un documental que se llama El Sembrador. Es un documental que ha sido laureado en distintos festivales, ganó el premio del público a mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia el año pasado. Y la escuela es la punta de lanza para cambiar el desarrollo de un pueblo. Para mayor información sobre la cartelera, visite enac.unam.mx. Noticias 22, Omar Vera. Ya adentrados en el territorio del séptimo arte y después de probarse con éxito en los terrenos del drama, el actor mexicano Luis Gerardo Méndez sigue consolidando su faceta cómica. Veamos en dónde. El 2018 ha sido un año soñado para el actor Luis Gerardo Méndez. Estrenó la película Tiempo Compartido del director Sebastián Hoffman, una dura crítica al capitalismo. Cerró con broche de oro la exitosa serie Club de Cuervos y viajó por diferentes festivales internacionales con el largometraje Bayonetta. Este éxito se ha replicado en 2019, pues por su participación en esta película obtuvo su segunda nominación a los premios Ariel y ahora promociona Misterio a Bordo, su primer proyecto en Hollywood en el que comparte créditos con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Creo que he tenido mucha suerte. De todo el resto del elenco internacional de la película me decía que era muy afortunado de que esta fuera mi primera película, porque uno escucha todas estas historias de terror de Hollywood, de actores que son insoportables o de productores que te tratan mal, ¿no? Y demás. Y esta película era solamente gente buena. O sea, Jennifer y Adam son actores increíbles y muy generosos. Todo el cast y crew era increíble. Entonces ahora sí que como decimos, caí en blandito, ¿no? Fue una experiencia muy disfrutable. What brings you across the pond? It's my honeymoon. Where's your husband? Dead. Un asesinato es el detonante de esta comedia de enredos que se desarrolla en exóticos lugares. Además de protagonizar la película, Jennifer Aniston y Adam Sandler producen este largometraje que se verá en todo el mundo. Jennifer and I both loved the script. We wanted to make the movie together. Jennifer had a lot of ideas for the movie and kept them coming throughout the whole process, and I do the same, but Jennifer was very on top of this one. Meant a lot to her. A la par de este proyecto, el actor mexicano anunció que producirá y protagonizará la cinta Half Brothers, que será dirigida por Luke Greenfield. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí ya sabrán ustedes. Ya está planeando inclusive producir su propia película en la Unión Americana con capital estadounidense. Le está yendo bien a Luis Gerardo Méndez. Eso sí da gusto. Y enhorabuena. Habrá que ver esta película
Por ver a Jennifer Aniston, yo creo que vale la pena darse una vuelta al cine y más si apoyamos a Luis Gerardo. Pues, y Luis Gerardo, que está nominado al premio Ariel, así que también lo veremos muy pronto en una producción que está haciendo la dirección de noticias y que tendremos para todos ustedes muy próximamente, dado que dentro de una semana es la 61ª entrega de premios Ariel. Nosotros tendremos este programa muy pronto y por supuesto la ceremonia dentro de 8 días aquí por la pantalla de Canal 22, prácticamente en vivo. La quiniela, la película ganadora es... no tengo idea cuál sería. No sé cuál es la que tenga más nominaciones. Creo que está nominada Roma, ¿no? Por ahí escuché que suena. Parece ser. Y antes de la pausa les tenemos 2 recomendaciones. La primera, en el foro ¿A poco no? Ahí se va a presentar durante las siguientes 3 noches el espectáculo musical Marduk y las Flores Silvestres, que sus creadores definen como un concierto de música queer con sabor latino. Ahí tienen parte de las imágenes de este espectáculo. Marduk, que están viendo precisamente en pantalla, es un gran cantante y también está vinculado a la música barroca. En verdad, no se lo pierdan, tiene una voz muy bella, Marduk. La cita es a las 20:30 horas los días martes, miércoles y jueves. Y muy cerca de ahí, en el Colegio Nacional, se llevará a cabo la segunda jornada del ciclo Cuarteto Mexicano. En esta jornada, Juan Villoro analiza a 4 autores clave de la literatura nacional. Es mañana a las 19 horas cuando empieza este ciclo y toca el turno a Elena Garro. Pues atractivas las propuestas. Y también antes de irnos a la pausa queremos enviar un abrazo solidario y fraternal a nuestro querido amigo ingeniero de audio Héctor Regalado por el sensible fallecimiento de su padre. Desde aquí te abrazamos, Héctor, y que venga pronto la resignación. Bueno, momento para hacer una pausa. Y los dejamos con una reflexión de los plástidos. ¿Qué son? Descubrámoslo. Los colores de las partes de una planta, como el verde de su tallo o el violeta de su flor, se deben a los plástidos, elementos fundamentales en las células de estos organismos vivos que fueron producto de la evolución y que gracias a ellos se pueden tener procesos como la fotosíntesis. La doctora Patricia León, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ofreció una conferencia en el Colegio Nacional en la que habló del origen, diversidad e impacto de estos organelos. Los plástidos son una parte esencial de la célula vegetal y a lo largo de la evolución fueron adquiriendo funciones particulares. Como te digo, los cloroplastos están especializados en la fotosíntesis, los cromoplastos están especializados en acumular pigmentos, pero también hay plástidos que se les conoce como amiloplastos. Estos amiloplastos generalmente no son coloridos, son plástidos no coloridos y que están, por ejemplo, en los tubérculos de las plantas y que acumulan grandes cantidades de almidón, de ahí viene su nombre. Por la flexibilidad de su nombre y de sus funciones, los plástidos son considerados la fábrica metabólica de las plantas, que a su vez beneficia al ser humano. Las plantas y nosotros en muchos sentidos somos muy parecidos, ¿sí? Lo que la diferencia a las plantas, o una de las diferencias más importantes, es precisamente que adquirió estos pequeños organelos, ¿sí? Que son capaces de realizar funciones muy particulares, ¿sí? Que no los tenemos nosotros y que nosotros somos incapaces de fotosintetizar, por ejemplo. Entonces sí son esenciales para las plantas, pero son esenciales para nosotros. Por ejemplo, adentro de estos organelos se sintetiza la provitamina A, ¿sí? Que es el betacaroteno. Nosotros necesitamos provitamina A para la vista y es esencial que comamos plantas para adquirirlo. Y toda esa provitamina A se hace adentro de estos organelos. Entonces, sin esos organelos, ni la célula vegetal vive, pero tampoco los humanos necesitamos muchísimos de esos compuestos sintetizados ahí. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22, Karen Rivera. Continuamos en Noticias 22, la hora cultural de la televisión mexicana, y a partir del triángulo, figura asociada con la divinidad, con el equilibrio, el pintor Néstor Quiñones busca establecer la medida de las cosas. En este caso es una necesidad de síntesis y concreción muy clara, ¿no?
La exposición se llama La medida de las cosas porque tiene que ver con la idea de la escala. Yo siempre he trabajado el triángulo es una figura geométrica que a mí instintivamente siempre me ha gustado, la he usado. Para mí es quitarle la connotación a la forma y hacer que la forma tenga la libertad de crear otras activaciones, otras provocaciones. Conformada por 15 piezas abstractas en las que incluye pintura, dibujo, escultura y video, el artista mexicano muestra su trabajo más reciente. Sobre un soporte de lino, juega con figuras simétricas pintadas con sangre, chapopote e hilos de oro. Creo que son piezas que pueden ser muy reveladas y al mismo tiempo son muy atractivas, porque también esa es la trampa, ¿no? O sea, el chiste es que finalmente en la óptica siempre hay una atracción poderosa, ¿no? En los juegos de óptica, ¿no? Porque estas piezas, pues, evidentemente se pueden mover, les puede dar la luz distinto, ¿no? Y entonces se vuelven como hipnóticas, ¿no? O atrayentes, ¿no? Estas piezas fueron realizadas ex profeso para la Sala Salvador Novo del Museo de la Ciudad de México. Entre ellas se encuentran las obras Tlaquenahuaque. Todo el rollo que tiene que ver con las lupas es para mí la parte, digamos, esquizofrénica del pensamiento humano, ¿no? Es un poco una crítica acerca de que el ser humano sencillamente no llega a niveles nuevos de realidad, ¿no? Cuando de repente ya tienes cierta edad te das cuenta que muchas cosas se están repitiendo constantemente, que las astucias se repiten, que las mañas se repiten, que todo eso se repite y se vuelve aburrido, ¿no? Uno de los conceptos con los que trabaja el dibujo es la autopoiesis, un neologismo que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. A partir de ahí, la idea del autopoiésico a mí me agrada y me gusta porque es como dejar de caer en tantas contradicciones. Es decir, todos siempre señalamos las cosas, ¿no? Pero en realidad somos parte como de un árbol, ¿no? Que todavía se mueve indefinidamente, ¿no? Y lo importante, según yo, pues es empezar a explorar por nuevos misterios, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, inevitable cuando uno habla de Néstor Quiñones recordar una trayectoria que se remonta, aparte de su trabajo como artista, como promotor de la cultura alternativa, que en los años, sin Rafa, 80, 90, muy marcadamente, con La Quiñonera. Este fue un espacio fantástico que, bueno, pues a las nuevas generaciones a lo mejor no les diga nada, pero imaginen que en esa época podía estar lo mismo una artista de la trayectoria de Helen Escobedo que encontrarse uno a Alfonso Cuarón por allá, ¿no? O a Saúl Hernández de Caifanes, en aquella época pues eran las insólitas imágenes de Aurora. En este espacio se dieron cita tanto rockeros como artistas plásticos y fue un centro de creación importantísimo en el barrio de Coyoacán, que se trató de revivir, si no me equivoco, tiempo después, no sé qué es lo que resultó, no sé si alguno de ustedes tenga, porque se trató de volver a regresar a esta idea, pero bueno, quedó marcado yo creo que en la historia de la plástica y de las artes jóvenes, porque era un lugar de reunión de chavos. Así es, y se podían encontrar arte, acción, como de pronto llegar y llenar de cemento toda la planta baja del espacio, entre otras tantas actividades, por supuesto. Pero cuando estaba también viendo esto, Laura, pensaba un poco la nota que nos compartió Óscar Cortés de la reciente exposición de Néstor Quiñones. ¿En qué momento, tal vez para nosotros sea como muy común pensar que la geometría está vinculada de manera absoluta con la pintura? Por supuesto que pareciera tener lógica, pero no siempre ha sido así, no siempre como hoy lo entendemos. Por ejemplo, esto nos remite a tiempos de Piero de la Francesca, quien pintó en la misma época en la que Dante Alighieri estaba terminando su Divina Comedia y estaba fundándose Mexico Tenochtitlan. Y una de las cosas que hace Piero de la Francesca es traducir un material que tenía a la mano de Pitágoras, que era la versión de Pitágoras sobre la geometría y su vínculo con el arte. Y recordarán ustedes que antes de Piero de la Francesca, el gran pintor era el que dibujaba en la piedra, Giotto di Bondone. Hay un salto cuántico entre el trabajo de Giotto, que es maravilloso,
a la geometría ya en la obra de Pier Piero della Francesca, y como dato curioso, ese era uno de los pocos libros que tenía Leonardo en su casa. Y como recomendación, váyanse a ver Ópera Omnia, que está aquí en el Centro Nacional de las Artes, que no cuesta nada entrar, porque ya está a punto de cerrarse además esta exposición, y en la cual pueden ver la obra de Giotto di Bondone y Piero della Francesca y el vínculo que había con Dante Alighieri, de quien se piensa, leían ellos, habían leído la Divina Comedia, y bueno, pues pintan unos infiernos que de veras nos dan terror. Y esta geometría, por extraño que parezca, también se vincula de manera muy puntual con la música. El desarrollo musical del barroco al clasicismo y todo, también tiene que ver con esas formas geométricas. Sí, el sonido de las esferas. Matemática musical. La forma sonata, que es la forma de todo el clasicismo, ¿no? Ahí estamos. Y nos vamos a ir a una pausa, no sin antes invitarlos a que nos acompañen inmediatamente terminando ese espacio, a que vean el debate 22, que hoy Javier Aranda Luna tendrá una larga conversación con la senadora Susana Harp a propósito del caso de plagio en el que está envuelta la casa de modas Carolina Herrera. Esta cuestión que ha dado la vuelta no solo a los medios, sino también en la comunidad cultural, tanto nacional como internacional. Y que no es la primera vez. No es la primera vez. No será la última. Dicen inspiración, otros les llaman, pues, piratearse las ideas de otros, ¿no? Lo vemos con Javier Aranda, acabando Noticias 22. Por lo pronto, una pausa. Como una invitación, como una provocación a la autocrítica, esta noche Víctor Gaspar lanza una pregunta que la verdad hay que ser honestos para responderla. ¿México es o no es un país racista? Bienvenido, Víctor, gracias pues muchas por gracias. acompañarnos. Pues ahí está la pregunta, ¿somos o no racistas? Y antes de entrar en tema, les invitamos a que siga con la encuesta que está colgada ya en redes sociales, participe y comparta con nosotros este tema que de verdad es polémico y que a través del desarrollo que tuvimos la oportunidad de hacer de este tema, nos dimos cuenta de la complejidad que puede llegar a tener un tema como este, como el racismo. Tú decías que el racismo es transversal. Así es transversal en diversas capas. Podemos pensar en la capa histórica, en la capa social, en la capa económica también, y podemos pensar en un racismo que se ejerce incluso dentro de la célula básica de una sociedad, que es la misma familia, ¿no? También institucionalizado en los discursos e incluso también en los medios. Hay que estar siempre bien conscientes y sobre todo, pues esto más que una investigación de fondo también es un detonante para abordar este tema que pues a todos nos importa, nos compete definitivamente. A mí lo que me gustó mucho de la encuesta que lanzaste, Víctor, es que decías, no solamente has sido víctima de racismo, sino tú has ejercido el racismo en algún momento contra alguien por sus rasgos físicos, por su nacionalidad, incluso por sus estudios, por su historia. Y a veces yo creo que es muy fácil decir México, sí, es un país racista, pero yo no soy racista. Hacer un autoexamen y tratar de tener esa honestidad de decir, bueno, todos estamos involucrados, desafortunadamente, porque tenemos prejuicios. Y va en dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Claro. Sí. Es también intergeneracional. Fue curioso durante el desarrollo de este tema darnos cuenta que la manera en que entendemos el racismo y la discriminación cambia a través de las nuevas generaciones. Hay distancias sociales de cómo entendemos esto, pero tuvimos la oportunidad de platicar con un experto en esta situación del racismo y la discriminación en México, y si usted presta atención se va a dar cuenta de las diferentes capas que tiene el racismo y que muy bien el señor Navarrete nos explica en la siguiente pieza. Somos racistas los mexicanos. De ser así, ¿cómo opera esta forma de discriminación? ¿En qué niveles y bajo qué sectores? ¿Cuáles son los factores que lo detonan? Durante varios años el investigador Federico Navarrete, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se ha dedicado a estudiar los vínculos que los diversos pueblos nativos europeos, africanos y americanos, entre otros, han establecido históricamente en nuestro país, enfocándose en el racismo. Explica primeramente este fenómeno a partir de una perspectiva histórica. Los mexicanos nos definimos como mestizos,
que es una distinción, que es una definición racial de nuestra identidad. Supuestamente somos hijos de mamás indígenas y papás españoles, lo cual es una leyenda, pero de todas maneras es una cosa que creemos profundamente, que define nuestra identidad y que la define en términos raciales. Por otro lado, discriminamos a los indígenas, que son considerados como menos buenos que los mestizos y que en teoría deberían convertirse en mestizos. Entonces aquí ya se crea una jerarquía. Hemos olvidado a lo largo de nuestra historia a las personas de origen africano, pese a que eran muy numerosas en nuestro país y lo siguen siendo, son casi invisibles en nuestro imaginario nacional, y exaltamos sobre todo a las personas blancas, a las personas de origen europeo, cuyo aspecto físico y cuya cultura hacemos sinónimo del éxito, de la condición social más elevada, de la riqueza, del poder. Entonces, todas esas maneras en que nos definimos y definimos a los demás con los que compartimos nuestra vida social están impregnadas por un profundo sentido racista. Federico Navarrete destaca al menos 3 estadios del racismo en nuestro país. El primero de ellos, que se inicia con la conquista española en el siglo XVI y el cual instituye un régimen de castas durante el periodo colonial, apareado a la idea de mestizaje. Posteriormente, como país independiente, el proyecto nacional gestado a lo largo del siglo XX promueve cierta integración social y económica de los mexicanos. Una forma de integración que, a decir del investigador, sucumbe en las décadas recientes. Con la crisis de este proyecto en los últimos 30, 40 años, el racismo se ha hecho peor en nuestro país, yo creo, y ahora es encabezado en primer lugar por los medios de comunicación, por las televisoras, por la publicidad, que excluyen casi completamente de sus pantallas a todas las personas que no corresponden al ideal de belleza de la blancura y que no corresponden a esta asociación tan distorsionada que tenemos entre éxito y ser blanco, entre ser rico y ser bonito y ser blanco, que es la base de la estética de la televisión y de la publicidad, ¿no? A la par, afirma, el racismo se ha sustentado en una brecha de desigualdad económica. Que cada vez más la desigualdad económica y la desigualdad racial van de la mano y se confirman unas a las otras. Entonces yo diría que lejos de que estemos venciendo el racismo que ya tiene 500 años en nuestra historia, en los últimos 30 o 40 años lo hemos hecho más fuerte que nunca. Pero más allá de las dimensiones históricas, políticas o institucionales, el racismo y la discriminación se han integrado a la dinámica social. En México se practica en la vida social un racismo cotidiano, constante, que no es político ni público, es decir, no está sustentado en leyes que excluyan a las personas con la piel más oscura o que hablen lengua indígena o que sean de origen africano o chino de entrar a los lugares o de tener acceso a los cargos públicos o la educación. Eso no existe, pero sí existen muchas prácticas sociales que sí discriminan efectivamente a estas personas de origen diferente. Por ejemplo, la entrada a los antros es algo que todos sabemos, que se decide mucho en función del aspecto físico, la entrada a los centros comerciales, la manera en que se maneja en los espacios privados o públicos, siempre hay un elemento de clasificar a las personas en función de su identidad racial. Y aún más, se ha infiltrado en la mera célula de la sociedad. Hay un racismo privado mexicano que se ejerce en las familias. La distinción entre el hermano güerito y el hermano al que le dicen el negro o la hermana a la que dicen la negra es siempre muy clara. La idea de que los güeritos obviamente son más bonitos, entre comillas. La manera en que elegimos a nuestros amigos, las bromas que se hacen hacia los amigos que tienen un aspecto más indígena, también entre comillas. Todo eso va configurando una constelación de racismos privados que afectan profundamente a las personas a un nivel psicológico, yo creo. Estos elementos de racismo y discriminación se han integrado a nuestra sociedad y sus dinámicas de manera tan constante e inconsciente que podría decirse que se han normalizado e incluso invisibilizado, hasta convertirlos en signos de afecto, de camaradería y de identidad individual y grupal. Es ahí donde el racismo y la discriminación también alcanzan la esfera pública, aquella donde se ejerce la relación laboral. Por ejemplo, en las agencias de casting, en las solicitudes de empleo, hay estudios que han demostrado que sí hay ciertos grados de discriminación en ese terreno también. Entonces, este racismo privado también se transforma en un racismo más amplio. Pero yo creo que también otro gran pendiente que hay es hacernos conscientes y combatir el racismo que se practica entre los llamados mestizos, que ese no se reconoce tanto, que es el racismo que se dirige hacia estas personas a las que se llama con este término repulsivo de naco, y que es un racismo que no se reconoce como tal. Mucha gente dice es clasismo, es discriminación simple y sencilla, como si eso fuera menos peor que el racismo, pero el hecho es una mezcla perversa entre clasismo, racismo y formas de discriminación a la diferencia sexual, a la diferencia cultural. Entonces, este todavía falta combatirlo.
Pero ¿quién pone estos fenotipos? ¿Quién propone estos estereotipos que seguimos como sociedad? Y además también, ¿dónde termina lo políticamente correcto para no estar transgrediendo a ese otro Víctor? Pues sin duda es un fenómeno que hay que reconceptualizar, como ya les decía, al hacer un sondeo en las calles de la Ciudad de México, observamos que hay diferentes maneras de conceptualizar este racismo y bueno, también lo podemos ver, vamos a ver qué les parece, los invito a ver parte de esta encuesta, son 5 o 6 preguntas nada más que lanzamos desde el día jueves y que ustedes, entonces vamos para la segunda parte. Vamos a la segunda parte y leemos alguna de la respuesta que está pues en, bueno, en tu teléfono, si quieres, ¿no? Fíjate que tuvimos la oportunidad de lanzar una pregunta y casi desde el jueves hasta ahorita había ante la pregunta de si los mexicanos, ¿consideras que México y los mexicanos, ahí lo tenemos en pantalla, somos un país racista y discriminador? Al momento, desde el jueves, llevamos 194 respuestas y de estas el 93.3% responde que sí, que México es un país racista, el resto dice que no lo somos. Casi durante estos días, desde el jueves que la lanzamos, se mantuvo en 100% prácticamente. Sin embargo, y aquí es donde viene un contraste, pues que nos pondría a pensar un poco, es ante la pregunta de si ha sido objeto de racismo o discriminación en alguna ocasión. Aquí la mayoría es un dice síntoma que sí. curioso, ¿no? 60.3% de las personas que respondieron, de las 194 personas que han respondido a esta encuesta, dice que sí ha sido objeto de discriminación en alguna ocasión, otra que no. Esos son solo números, desde luego la encuesta sigue en desarrollo. ¿Y dónde podemos ver los resultados de la encuesta? Bueno, participar ya dijimos dónde, pero ver los resultados. Los vamos a postear en redes sociales cuando cerremos la encuesta aproximadamente a la medianoche del día de hoy, para seguir recabando y también ver cuál fue el impacto que hemos tenido y sobre todo, pues más que el impacto, también la reflexión que usted debe tener en torno a este fenómeno de racismo y discriminación que en México, híjole, se da de una manera bastante compleja, yo diría, como ya veíamos en lo que presentaba el doctor Navarrete, desde la perspectiva histórica, social, socioeconómica y generacional. Verdaderamente un tema bastante complejo y hay que estar pues atentos a esto para de alguna manera superarlo en estrategias de comunicación o incluso de educación. Pero ¿qué les parece si vemos la segunda parte donde el mismo doctor Navarrete nos da algunas alternativas, puede apuntar algunas aristas para de alguna manera enfrentar esta lacra social que es el racismo y la discriminación? ¿Pero qué tanto se ha avanzado en materia legislativa en México? Yo creo que en los últimos 20 años México ha hecho avances importantes en reconocer el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y en combatirlos por medio de leyes, por medio de toda una parte, de todos los derechos culturales y lingüísticos que se le han reconocido a los pueblos indígenas. Pero bueno, como sucede muchas veces en nuestro país, las leyes pueden ser muy bonitas, pero su aplicación en la práctica no siempre es tan adecuada y muchas todavía siguen siendo letra muerta, ¿no? Creo que debe haber leyes que obliguen a los funcionarios públicos a no ser racistas y que castiguen y que sancionen a aquellos que incurren en racismo, definitivamente. Ahora, el racismo privado del que hablábamos hace poco, creo que se debe combatir más bien con educación y con concientización, más que con leyes. Federico Navarrete señala una posible alternativa para el combate a la discriminación y el racismo en nuestro país: la educación, tanto la formal como la informal. Y creo que no sería nada difícil hacer una legislación que obligara a estos medios a dejar de practicar el racismo inaceptable que practican y que los obligara, si no lo hacen voluntariamente, que los obligara a representar de una manera más justa a la diversidad fenotípica, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad de valores que existen en la sociedad mexicana actual. Sí podemos hacer campañas, la televisión podía dejar de discriminar de la manera en que hace las gentes morenas y podemos demostrar que las gentes morenas pueden ser tan bonitas como las gentes blancas y eso acabaría afectando desde luego las actitudes sociales de discriminación. Entonces creo que por un medio positivo de demostrar, más bien de desmontar los prejuicios racistas que existen en nuestra sociedad, que son prejuicios que por otro lado no serían tan difíciles de combatir porque no tienen ningún fundamento, son base de la ignorancia y de prejuicios, no están sustentados en ninguna verdad. Con tal de si los combatimos efectivamente, podríamos atenuar el racismo social que existe en nuestro país.
En la actualidad tenemos unos medios que están secuestrados por una serie de propietarios que los utilizan únicamente para su beneficio privado. Creo que la sociedad debe exigir que esos medios cumplan un papel de comunicación pública y que sirvan a la sociedad a la que se deben. Y uno de los principales elementos es que dejen de practicar el racismo que practican, que es descarado y es inaceptable, que es contrario a la ley y que es contrario a cualquier sentido de responsabilidad cívica. En la educación formal, en la escuela, ya está presente el tema de la multiculturalidad y supuestamente todos los niños mexicanos deben recibir una educación multicultural, pero creo que es algo que debe profundizarse. No se trata solamente de que a los niños indígenas se les enseñe en su propia lengua, lo cual es algo muy importante, sino se trata también de que a los niños hispanohablantes, a los niños llamados mestizos, entre comillas, se les enseñe desde un principio la existencia de la diversidad cultural mexicana, el valor que tienen las diversas manifestaciones culturales, las diversas lenguas, las diversas formas de vivir que hay en nuestro país, y se les enseñe a conocerlas mejor y en función de ese conocimiento a apreciarlas y a respetarlas mejor. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, yo creo que el tema que habla el especialista sobre la legislación tiene un sentido normativo, pero también tiene un elemento educativo. Cuando una ley te dice esto es lo correcto, entonces tú lo asumes como que moralmente es lo que es aceptado por una sociedad y eso va generando cambios que a lo mejor en las primeras generaciones no sean completamente aceptados, pero que en las siguientes, por ejemplo, cambios legislativos como matrimonio entre personas del mismo sexo, para quien les toca vivir la transición quizás sea difícil de aceptar, pero para quien ya nace con esas legislaciones, será algo natural. Entonces, ¿cómo cambiar? ¿Cómo afrontar esto? Es un tema interesante y sí tiene que ver con generaciones, pero no creo que sea tan fácil. Por eso sigue habiendo grupos segregacionistas y antisemitas y esta cuestión que se mantiene en nuevas generaciones muy arraigada por la herencia. Pero también es una cuestión de discurso. Yo creo que, como dices, Laura, colonizar este tipo de espacios públicos y mediáticos para de alguna manera normalizar y generar un poco de conciencia y de consenso y de mutuo reconocimiento. Desde luego que el racismo es algo que permea la sociedad, a la mera célula, no nada más a la institución, y que precisamente es donde se tienen que generar ciertos cambios y ciertas sinergias, cierta aceptación y cierto entendimiento de cómo se generan las identidades nacionales, sexuales, raciales, pero con una plena conciencia de eso, ¿no? Finalmente hay que colonizar también, al estilo que lo decía Pierre Bourdieu, estos espacios simbólicos con el símbolo de nuestra identidad, pero una identidad que sea reivindicadora de muchos sectores que componen las diversas sociedades del mundo, con el desarrollo de una competencia cultural que además reconozca eso, las diversas identidades culturales, que en el caso de un país como México son extremadamente complejas. Bueno, pues queda la reflexión en la mesa porque es un tema que da mucho de qué hablar. Bueno, pásale porque ya nos vamos a despedir, pero agradecerte, Víctor, muchas gracias a ustedes. El trabajo de investigación y bueno, a que sigan participando. Rápido, les habíamos anunciado que estaría aquí Francisco Martín Moreno, no es cosa nuestra, tuvo una serie de dificultades para llegar, las cuales no sé exactamente qué pasó, a lo mejor el tráfico, ¿no? Por ahí. Pero bueno, está abierto este espacio para cuando guste venir. Sí, porque decías que el libro es polémico. El libro es polémico. No somos nosotros, es el tránsito de la ciudad. Ahí está, gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. Y por supuesto, Víctor, un temazo para reflexionar en nuestra vida cotidiana. Sin duda. Ahí está usted, que nos da el favor de su atención y ahora queremos que nos dé el favor de su reflexión. Todos somos azules. Buenas noches.